Continuamos con esto llamado Tokyo Ghoul Re. Previamente habíamos quedado en el regreso de Kaneki, un regreso en donde el protagonista estaba decidido en cumplir su más grande sueño, morir con estilo. La etapa del protagonista, conocida como Black Reaper o el Segador Negro, es un momento de la vida de Kaneki en donde este solo busca terminar con su vida de la forma más heroica posible, y la mejor oportunidad que encuentra para lograr eso es el rescate de Hinami. Kaneki sabe que ella terminó en Kokuria por su culpa, por intentar salvarlo cuando se enfrentó contra Seido. Por ello siente cierta responsabilidad en lo que pueda pasarle a la chica, y cuando se decide su fecha de ejecución pone en marcha su último trabajo. Pero antes de esto hay que mencionar otras cosas importantes, y una de ellas es la revelación de que Eto Yoshimura no era el rey de un ojo. A lo largo de esta historia se nos había vendido la idea de que el Aogiri era un grupo criminal que solo buscaba poder. Sin embargo, como ya lo he repetido hasta el cansancio, Tokyo Ghoul es una obra en donde debe analizarse cada perspectiva, y en este caso es a través de los ojos de Eto que entendemos un poco mejor por qué ella creó esta organización. En principio el Aogiri se creó con el objetivo de crear un mundo mejor para los ghouls, un mundo en donde no tuvieran que esconderse por miedo a ser asesinados. Esa era la versión que todos los miembros conocían, la oficial entre comillas. Y si bien el Aogiri sí tenía ese propósito, lo que Eto realmente buscaba era eliminar a la organización que siempre estuvo persiguiéndola, el grupo para el que su padre trabajó en el pasado, V, y también aquellos que lo controlaban desde las sombras, los Washu. Esta historia estaba llena de conspiraciones y al final los malos, como no podía ser de otra forma, resultaron ser aquellos que supuestamente protegían a las personas de los ghouls, las CSG. Debo decir que el pasado de Eto fue muy interesante porque ella no era tan mala como se pensaba. En su momento intentó ganarse la vida honradamente, que es cuando lleva su manuscrito a una editorial. Es cierto que luego la vemos robando, pero es que era una niña de 14 años y fue rechazada por la editorial. Conseguir un trabajo normal era casi imposible, y en parte es debido a esto que pasa por su mente la idea de crear el Aogiri. Eto estaba resentida tanto con el mundo como con su propio padre, quien solo se limitó a seguir las órdenes de Vi. A diferencia de él, ella no pensaba dejar las cosas así, y por ello busca la manera de vengarse de aquellos que le arrebataron todo. Revelar ante el mundo que era una ghoul para promocionar su nuevo libro, fuera de que fue una estrategia de marketing estupenda, también fue algo que nadie esperaba. Funcionó bastante bien, porque su libro, Belake, sirvió para que todo el mundo empezara a desconfiar de la CSG, dejando el camino libre para que su plan de eliminar al rey de un ojo fuera todo un éxito. Antes de pasar a este tema del rey de un ojo, primero quiero destacar la humanidad que nos muestra Eto Yoshimura durante todo el proceso desde su captura hasta su muerte. Cuando visitó a su editor, quien estaba detenido por Kaneki, ella ya sabía que este terminaría revelando todo sobre su identidad, y en vez de enojarse con él, le agradece por convertirla en una autora bestseller. Dentro de todo, Eto estimaba a su editor. Después de todo, el tipo guardó su secreto durante años, y en esa escena donde Furuta le dice que lo convirtió en paté, podemos notar que sí le afectó un poco la muerte de este personaje. Claro, eso no evitó que recuperara energías comiendo dicho paté porque estaba sabroso, pero vale la pena mencionarlo. Y dicho eso, ahora sí, hablemos del rey de un ojo. Este es un tema que Ishida manejó de forma espectacular porque había varios candidatos para ocupar este puesto y al final terminó siendo una total sorpresa quien resultó ser esta emblemática figura. Al principio creíamos que el rey de un ojo era Kusen Yoshimura, luego todo parecía indicar que se trataba de su hija, Eto, pero cuando ella le pide a Kaneki que asesine a este personaje, creo que todos quedamos bastante confundidos. ¿Cómo que Eto no era esa figura? Si no era ella, entonces ¿quién? ¿Qué otro ghoul podría ser tan poderoso como para ser llamado de esa forma? Allí es donde estaba el detalle, no se trataba de un ghoul, tampoco se trataba literalmente de alguien con un solo ojo, todo era simbólico. El autor fue dejando pequeñas pistas que solo cobran sentido una vez que se revela la verdad. El rey de un ojo era el segador de la CSG, Kishō Arima, un personaje que estaba ciego de su ojo derecho y que debía sus grandes habilidades físicas al hecho de que era un medio humano. Arima es un personaje bastante enigmático. Durante la primera parte de Tokyo Ghoul, la verdad es que me parecía bastante plano. Solo estaba incluido en la obra como una figura de poder, pero cuando se enfrenta a Kaneki podemos comprender un poco mejor a este personaje. Arima nunca quiso matar al protagonista, nunca quiso convertirse en un asesino de ghouls, se odiaba a sí mismo por arrebatarle cosas a los demás. El hombre conocido como Segador o Shinigami anhelaba la muerte más que cualquier otra persona. Una de las mayores características de Arima es que su expresión siempre era serena y seria. Parecía que el tipo no tenía emociones, pero cuando nos muestran cómo ayudó al prisionero 240 a convertirse en Heise, podemos ver en sus ojos cierto arrepentimiento, cierta pena.
Es muy probable que la razón por la que Arima decidiera proteger a Kaneki en lugar de asesinarlo es porque se vio reflejado en él. Kaneki también anhelaba la muerte, la veía como su salvación, ambos eran iguales, pero claro, no tendría sentido que Arima lo salvara solo por compartir el mismo deseo. Debía haber algo más, algo que ni el propio Kaneki sabía que tenía, y eso era la voluntad de seguir viviendo. Según la charla que tuvo Heise con Kaneki, lo que más quería el protagonista era morir con estilo. Sin embargo, sus actitudes durante el rescate de Hinami contradicen mucho ese deseo. Antes de que iniciara lo que él denominaba como su último trabajo, por un lado ya se había enterado de que fue Furuta quien le tiró las vigas a Rise. Finalmente se había enterado de que quien causó todas sus desgracias fue ese supuesto investigador. Gracias a las grabaciones de Eto pudo conocer la verdad, pero contrario a lo que todo el mundo pensaría, Kaneki pareció no darle mucha importancia a eso, o al menos intentó aparentar que no le importaba. Pero ¿cómo no le iba a importar? Si en el pasado pasó por todo tipo de problemas solo para conseguir esa información. Era obvio que estaba tratando de mantenerse tranquilo frente a Eto. Más adelante lo vemos muy dudoso, tiene miedo de emprender su misión suicida, y si bien no puedo asegurar que el tema de Furuta haya puesto en duda su determinación de morir, sí que debió tener cierta influencia. Pero lo que de verdad tuvo una gran influencia fueron las palabras que Touka le dijo cuando se quedó a luchar contra Arima. Nos veremos pronto. Palabras que el propio Kaneki calificó como crueles ya que él no planeaba sobrevivir más allá de ese día. Kaneki lucha contra Arima con la esperanza de darle tiempo a sus amigos para escapar, pero la realidad es que el segador de la CSG era muy superior, y tal como él mismo le dice, pudo matarlo unas 600 veces. La pregunta que surge con esto es, si pudo matarlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Arima intentó provocar a Kaneki en varias ocasiones? ¿Por qué le dijo que un muerto no sería capaz de vencerlo? ¿Por qué tenía cierta esperanza de que ese hombre se levantara de nuevo una y otra vez? ¿Acaso de verdad llegó a verlo como un hijo? ¿O tal vez vio algo más en él? Algo que podría salvarlo. ¿Recuerdan cuando mencioné que Arima anhelaba la muerte? Pues no salvó a Kaneki porque creyera que él podría matarlo. Para entender un poco mejor qué es lo que quería lograr Arima con el protagonista, debemos regresar al momento en donde Kaneki perdió la memoria al final de la primera parte. Antes de enfrentarse por primera vez al investigador más fuerte, Hide le pidió que luchara con todo lo que tenía. El objetivo de su amigo era mostrarle a Kaneki que había valor en su vida, valor que Arima termina reconociendo. Es cierto que Arima vio que Kaneki era un suicida, pero también se percató que dentro de él también existía un gran deseo por seguir viviendo. Por eso decidió convertirlo en su estudiante. Por eso le dio tantas oportunidades para que se recuperara durante su batalla final. Arima quería ver de nuevo esa voluntad de vivir que le mostró en el pasado. Una voluntad de la cual Kaneki empieza a ser consciente cuando cree que ya no puede hacer nada más. En esos momentos de desesperación, Kaneki tiene una visión de Hide. Su amigo le pide que deje de dar excusas egoístas como quiero morir o desaparecer. Su misión todavía no había terminado, sus amigos aún intentaban escapar de la cárcel. Hide le dice que aún no debe rendirse, solo necesita una razón para seguir viviendo y pronto la encontrará. Pero mientras eso sucede, su prioridad debe ser no desperdiciar esa vida que le costó tanto recuperar. La mayor revelación de todo esto es que Kaneki se da cuenta de que no es Hide quien le dice estas palabras. Tampoco fue Rise quien lo motivó a sobrevivir cuando Yamori lo torturó. Todas esas palabras de aliento, todos esos diálogos, todas esas verdades sobre sí mismo y su familia, eran sus verdaderos pensamientos. Quien deseaba que él viviera no era Hide, era él mismo. Por eso tuvo miedo antes de salvar a Hinami. Por eso le olieron las palabras de Touka. Por eso no quería enfrentarse a su mentor. Kaneki no quería que todo terminara allí. Y al darse cuenta de ello, decide luchar en serio, consiguiendo derrotar en el proceso a Arima, quien ya se encontraba en las últimas producto de su enfermedad. Al final Kaneki no es capaz de matar a su mentor, él mismo se termina cortando el cuello, pero la idea detrás de todo esto era crear una nueva esperanza para los ghouls. Si Arima era derrotado, eso significaba que un nuevo rey tomaría su lugar. Fue una gran revelación enterarse que Eto y Arima estuvieron colaborando desde el inicio por este día, y que ambos murieran en el mismo arco demuestra lo comprometidos que estaban con su objetivo. Me gustó el simbolismo detrás de la escena de la mariposa que Arima tomó en sus manos, como este insecto era la representación de Kaneki. Al principio parecía que Arima no tendría piedad con el protagonista, pero en lugar de terminar con su vida, terminó criándolo como un hijo. En el fondo solo estaba protegiéndolo para que en un futuro Kaneki pudiera sobrevivir por su cuenta de la misma forma en que dejó ir la mariposa en sus recuerdos. Por eso es que Kaneki llora la muerte de Arima, porque fue la única figura paterna que tuvo, fue el hombre que lo mató, que lo nombró y que le dio esperanza. A partir de ese momento Kaneki se encontraba con un nuevo panorama, sin Arima y sin el Aogiri porque fue eliminado en un 98% por la CSG, todo estaba listo para que él tomara el lugar que tanto su mentor como Eto prepararon para él. Kaneki se había convertido en el nuevo rey. Eso era lo que significaba el rey del título de esta historia, rey.
En esta parte de la historia sucedieron tantas cosas interesantes que no me da el tiempo para profundizar en todas, pero otros temas como el pasado de Yomo, la intervención de Amon para salvar a Kira o las verdaderas intenciones de Furuta también son muy buenos. Respecto al primer caso, fue interesante descubrir no solo que Yomo fuera el tío de Touka, sino cómo la frustración por perder a su hermana lo ayudó a comprender que la fuerza no lo era todo. Yomo fue testigo de cómo Arata dedicó su vida a hacerse más fuerte solo para vengarse de Arima, y al final solo consiguió ser convertido en Quinque. Kaneki iba por el mismo camino y es por eso que Yomo siguió su evolución de cerca. Por eso es que cuando entró en el laboratorio de Kano le dijo que siguiera su propio camino sin dejarse influir por los demás. Asimismo, también se nos explicó por qué apareció de la nada ese día para salvar a Rise. Yoshimura tenía un trato con Orca donde este le reportaría sobre los movimientos de su hija a cambio de cuidar a Rise. Y hablando de Orca o Shachi, como le quieran decir, durante su batalla contra Arima ya nos estaban dando pistas sobre la ceguera del segador de la CSG. Orca se dio cuenta de inmediato de ese defecto y aún así fue derrotado en un parpadeo. No me quiero imaginar qué tan fuerte era Arima en el pasado, pero menos mal que no quería matar al protagonista porque si no la historia de este manga habría terminado bastante rápido. En resumen, hubo muy buenas cosas en esta parte de la historia, sin embargo, como les mencioné en el primer video de Re, la decadencia de Tokyo Ghoul empezaba a notarse. No era algo muy grande, pero sí que habían cosas que parecían estar allí solo para ganar tiempo. Es decir, la cantidad de historias de relleno aumentó bastante. Relleno canónico, claro está, pero para mí fue algo chocante leer la pelea de Arima contra Kaneki con tantas interrupciones de lo que pasaba en la isla esa donde estaban los personajes menos relevantes de esta historia. Con la mano en el corazón les pregunto, ¿a ustedes les interesaba ver a Kurona luchando contra Suzuya y sus subordinados? ¿O ver a Misa Tres Filos intentando sobrevivir? ¿O ver a Nishio luchando contra Roma? ¿O ver cómo todo el desarrollo de Toru quedó en nada porque la chica enloqueció? ¿O ver cómo Tatara resultó ser un vendehumo, etcétera, etcétera? Estoy seguro que nadie quería ver eso. Literalmente gastaron un tomo de manga en todas esas cosas irrelevantes. No solo interrumpieron la pelea más importante de este manga, sino que lastimosamente esta práctica se convertiría en una constante en los arcos posteriores. Todo lo que tuvo que ver con Kaneki, Arima y Eto me pareció sublime. El simbolismo detrás de quién era el rey de un ojo estuvo muy bien trabajado. Fue una gran sorpresa que desde el inicio las dos personas más fuertes estuvieran colaborando desde las sombras. Arima es un personaje que me sorprendió muchísimo. Si bien no tuvo muchos diálogos, la obra logra transmitir bastante bien sus emociones de otras maneras. Por ejemplo, la forma en la que Ishida dibujó su rostro cuando Heisei le agradeció por ayudarle a escoger un nombre. Ese era un rostro que transmitía cierta tristeza. Probablemente se sentía mal por lo que le estaban haciendo a Kaneki. Y de igual manera acciones tan simples como pedirle a Hirako que le entregara a Kaneki el prendedor que este le había regalado en Navidad, representa que desde el inicio Arima sabía que su estudiante lograría vencerlo. Son esos pequeños detalles los que diferencian a una obra de calidad de una del montón, porque no se limita solo a transmitir las cosas con palabras. Tokyo Ghoul es una obra bastante simbólica en donde cada detalle es importante. En este caso, un simple regalo de Navidad logró representar lo que pasaba por la mente de Arima, un tipo que nadie entendía y del cual solo sabían que era el más fuerte, y ya. Por otro lado, fue interesante saber que Donato era parte de los payasos, que Uta se había colado con la gente de Banjo para liberarlo y que al final este grupo terminó tomando el control de la CSG, demostrándonos por qué los payasos siempre son los últimos en reír. Y bueno, eso sería todo por esta parte. En la siguiente hablaremos un poco de los inconvenientes de elegir a alguien sin experiencia como Salvador de los Ghouls, porque vaya que el gobierno de Kaneki fue improvisado por no decir otra cosa.